¿qué es el lupus? Porque no deja de tener su complicación, ¿no? Pero si ustedes ven en los diarios, el lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué significa ser enfermedad autoinmune? Que afecta al sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Uno entiende el sistema cardiovascular, el corazón, el sistema respiratorio, los pulmones, en fin, y el sistema inmune. El sistema inmune es crucial para mantener la identidad del cuerpo humano. Y es así el tema. El sistema inmune no tiene un órgano central, está distribuido en todo el cuerpo. Si ustedes piensan, uno de los componentes del sistema inmune importante son los ganglios linfáticos. Y si ustedes han tenido experiencia, se hacen una herida en un pie y se infecta y de repente tiene una molestia en la ingle y se palpan y hay un cotorro. El ganglio linfático está respondiendo a una infección. Y esa es, en cierto modo, la función del sistema inmune. Defendernos de todos los agentes externos que pueden ser nocivos para uno. Eso lo hace el sistema en parte con ganglios linfáticos, pero en parte con células. No es una estructura como el corazón, son células que están distribuidas en todo el cuerpo, debajo de la piel, debajo de los bronquios, en el intestino. Están censando el cuerpo todo el tiempo. Si entra un agente infeccioso, lo detectan, arman toda una respuesta con células y lo destruyen. Fue desde las más tempranas evoluciones de las especies en el planeta que se dedican a defender el cuerpo de infecciones. Pero también detectan tumores y así sus células que circulan por todo el cuerpo humano están todo el tiempo probando las células con las que ellos se encuentran, ¿son propias o son tumorales? Y si son tumorales, arman una respuesta con otras células y las destruyen. De modo que el sistema inmune es fundamental para defendernos de infecciones y de tumores. Y así pasamos la vida de lo más bien. ¿Y cómo se defiende de infecciones y de tumores? Porque esas células que son parte del sistema inmune son capaces de reconocer lo que es propio de lo que es externo. La capacidad que tienen es sensacional, espectacular, pero distinguen lo que es un tejido propio de lo que es un tejido tumoral o lo que es una infección, un germen. Y eso hace el sistema inmune, como ustedes ven, adquiere entonces una dimensión distinta. El sistema inmune sabe reconocer lo propio de lo ajeno. Y eso lo aprende en la vida, desde la vida intrauterina hasta los primeros años de vida, a través de un órgano que tenemos antes de nacer y en los primeros años de vida, que es el timo. Está ubicado aquí bajito de la tiroides, y es ahí donde este tipo de células que circulan por todo el cuerpo son educadas en reconocer lo propio de lo ajeno. Y esas son las células que van circulando, se dividen y toda la vida circulan y nos van defendiendo porque son capaces de reconocer lo que es propio de lo ajeno y lo que no es propio de uno. Y es ese sistema el que se enferma. Como cualquier sistema del cuerpo, se puede enfermar también. Y de pronto no reconoce bien lo que es propio de lo externo. Y como está todo el tiempo este grupo celular gigantesco circulando por nuestro cuerpo la vida entera, de pronto encuentra que lo propio no es propio y arma una respuesta contra ese tejido que es propio, pero el sistema inmune se enfermó, se equivocó, no es capaz
de distinguir claramente lo que es propio de lo externo. Se rompe, se quiebra el reconocimiento inmunológico. Y de ahí parten las enfermedades autoinmunes. El mecanismo por el cual este grupo celular es gigantesco es capaz de reconocer lo propio de lo externo, de lo ajeno, lo hace destruyendo lo ajeno, creando anticuerpos, que son proteínas que van a destruir gérmenes, por ejemplo, y de una cantidad de receptores en sistemas que tenemos en el cuerpo que son fagocitos, tragan, destruyen gérmenes principalmente. Y de pronto hacen eso mismo, pero contra uno mismo. El sistema se rompe, se quebró. Eso es la autoinmunidad. El gran marcador de la autoinmunidad son los anticuerpos antinucleares, que ustedes probablemente no han oído hablar, que marcan la autoinmunidad. Tener anticuerpos antinucleares positivos no es tener lupus, es tener autoinmunidad. Y lo que es más interesante, uno puede tener autoinmunidad la vida entera sin que haya enfermedad. Cuando uno ve anticuerpos antinucleares positivos, en un examen de un enfermo, dice, aquí hay autoinmunidad. Y la segunda pregunta es, ¿hay aquí una enfermedad autoinmune? Porque uno puede tener autoinmunidad y anticuerpos positivos la vida entera sin que pase nada. Esto es el desconocimiento del cuerpo humano, que es la autoinmunidad, no necesariamente produce enfermedad. Y así, por ejemplo, los familiares de primer grado de enfermos con lupus, o sea, muchos de ustedes, tienen anticuerpos antinucleares positivos, pero no hacen la enfermedad. De ahí que alrededor del 20-30% de familiares de primer grado, padres, hijos, hermanos, de enfermos con lupus, tienen anticuerpos antinucleares positivos, heredan la autoinmunidad, pero no necesariamente la enfermedad. De ahí las diferencias que uno empieza a hacer más finas, la autoinmunidad de la enfermedad. El lupus es una enfermedad autoinmune, al igual que la artritis reumatoide y muchas otras. Son enfermedades del sistema inmune, en que no reconoce como propio los tejidos de uno, sino que armó una respuesta inmune y está destruyendo los propios tejidos. Los inflama y los enreda. De tal modo entonces que el lupus por excelencia es la enfermedad autoinmune que nos aqueja. ¿Por qué razón el organismo deja de reconocer lo propio como propio y cree que es externo y lo destruye? No sabemos aún el mecanismo íntimo de por qué pasan esas cosas. Sabemos que hay factores hereditarios. Por ejemplo, en un porcentaje muy alto, en gemelos idénticos. Si uno hace lupus, el otro va a hacer lupus en un porcentaje alto. No siempre. Porque fíjense que los gemelos univitelinos, o sea, de un solo óvulo, parten dos, seres distintos. Parten dos, seres distintos. No son necesariamente idénticos del punto de vista inmunológico. Los gemelos idénticos del punto de vista inmunológico no son necesariamente idénticos. Por eso, porque muchas etapas de la respuesta inmune es aleatoria, es aleatoria. De modo que no son necesariamente idénticos. De ahí entonces que los gemelos idénticos, uno hace lupus, el otro va a hacer lupus en un porcentaje muy alto, pero no 100%.
hacer lupus tiene que ver con la carga genética de cada uno. Y ese es un dato antiguo, no tan antiguo, pero es un dato interesante. Hay un factor en los DNA de cada uno de nosotros que tiene que ver con que unos hagan lupus y otros no. Hay mediciones y trabajos que avalan todo lo que les estoy diciendo. Se mejoró. Que se mejore. Hay entonces, ahora sí, hay entonces carga genética, claro. Pero incluso en los gemelos idénticos, el más alto porcentaje que uno hace lupus y el otro hace lupus es 57%, o sea, enorme, pero no es 100%. No es todo el cuento la genética, es un cuento importante, pero no es todo el cuento. ¿Qué otras cosas entonces hacen que algunos hagan la enfermedad? Y ahí no sabemos todo, indudablemente que no. Tiene que ver el sol, tiene que ver algunas infecciones y tienen que ver algunos fármacos, pero así todo. No tenemos una respuesta para todo. Sabemos que hay una carga genética y hay una predisposición genética a hacer lupus, pero tiene que haber otros factores que hacen que se desencadene la enfermedad. No es solo la genética, ni mucho menos. El sol, dice en los estudios que se hicieron hace años ya, puede ayudar a hacer la enfermedad porque el sol en la piel recibe luz ultravioleta, células se destruyen por el sol y se generan muchos residuos celulares. ¿Y qué importa eso? Bueno, importa que el sistema inmune empieza a recibir cargas de células y de pronto no reconoce algunas como propio, porque han sido desfiguradas por la destrucción inducida por el sol. Y puede ser ese un factor que haga que la carga que recibe el sistema inmune de repente no la reconozca entera como propia. Y al no reconocerla como propia, la destruye, arma lo que se llama una respuesta inmune en contra de esos fragmentos de células destruidos, que no las reconoce como propias. Y puede ser ese uno de los factores que desencadena la enfermedad. Pero no es todo ese el cuento del asunto. Entre paréntesis, le comentaba en países nórdicos donde hay menos sol, hay menos lupus. En países donde hay más sol, América Central, por ejemplo, hay más lupus. Y hay cosas raciales. En Estados Unidos, los individuos ciudadanos norteamericanos de raza negra hacen lupus con más frecuencia que los de raza blanca y son más graves. Hacen lupus más graves. Recientemente apareció un artículo al respecto en que aparentemente había una alteración en el metabolismo celular de la gente de raza negra que los hacía más propensos a desarrollar lupus. Son datos nuevos que están apareciendo recién. Pero como ustedes ven, son cosas recientes, ¿no? No sabemos todavía, ni mucho menos, por qué tenemos y hacemos esta enfermedad. Sabemos que hay factor genético, pero sabemos también que hay factores ambientales que no conocemos bien. El cigarrillo es otro, aparte del sol, infecciones por algunos virus pueden ser. Pero es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres.
¿Y por qué? Porque el sistema inmune de las mujeres es distinto al de los hombres. Por ejemplo, las mujeres están diseñadas igual que los hombres en otro sentido y tienen hijos, tienen un embarazo, tienen un ser distinto a ellas, intrauterino, pero no lo destruyen. El sistema inmune de las mujeres lo defiende. Y cuando nace el hijo y crece el hijo y hace una enfermedad renal el hijo, la mujer no le puede dar su riñón al hijo porque el hijo lo destruye. Dentro del útero está defendido, fuera de él es otro ser humano distinto. El sistema inmune de uno y otro es diferente. Las hormonas femeninas, el estrógeno, tiene que ver un poco con esto también. Y es más frecuente esta enfermedad en mujeres jóvenes. Esto es entre los 15 y los 40 años, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. También hacemos lupus los hombres, menos frecuentemente que las mujeres. En Chile, en los estudios de la doctora Mazardo, la proporción son de 10 mujeres por un hombre. O sea, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Pero las manifestaciones del lupus varían en mujeres y en hombres también. De tal modo que tenemos una enfermedad autoinmune. El sistema inmune se equivocó y armó una respuesta inmune contra sus propios tejidos. Y las manifestaciones del lupus, ya sea en la piel, en el riñón, en el corazón, en el cerebro, son distintas, son mecanismos distintos, que lentamente empiezan a averiguar por qué. ¿Por qué razón hacen pericarditis, inflamación de la membrana que cubre el corazón los enfermos con lupus? ¿Por qué razón hacen lesiones en el cerebro? ¿Por qué razón hacen artritis? ¿Por qué razón se inflama la piel? Todos son mecanismos autoinmunes que tienen preeminencia unos sobre otros. ¿Por qué los enfermos con lupus hacen más lesiones en la piel que en el riñón o en el corazón? No tenemos tanta claridad de por qué el sistema inmune tiene que ver más con la piel que con el corazón o el riñón. Pero el dato clínico que uno ve es así. Tenemos aún mucho que averiguar sobre el lupus. Pero el mensaje que yo quiero transmitirles sobre enfermedades autoinmunes tiene que ver con eso. Son enfermedades en las cuales el sistema encargado de defendernos con anticuerpos y con células del exterior, de modo que uno no se enferme fácilmente, ni haga tumores fácilmente, sino que vivimos 70, 80, 90 años, ese sistema es el que se equivoca, es el que se enferma y no reconoce lo propio como propio, sino que arma una respuesta y lo destruye. Y en el caso del lupus, lo inflama y termina por enfermar a los humanos. Ese es el lupus. Es una enfermedad rara, en la cual, según leía, hay más investigación que en ninguna otra enfermedad que uno pueda tener. Muchísima gente en el mundo investiga sobre lupus, pero nos queda camino que caminar todavía. No sabemos todo lo que deberíamos para poder hacer un tratamiento más eficaz. Pero vamos entendiendo por qué nos enfermamos de ese modo, de a poquito. Eso es el lupus. Cristian, eso yo creo que